posteriormente este video. Y pues qué bueno que estamos aquí presentes para escuchar la palabra de Dios, hermanos. Vamos a orar, hermano, porque hoy podemos ver un conocimiento bastante amplio de la palabra de Dios. El que no conoce a Dios en estos tiempos, o conoce más bien primeramente de Dios, es porque no quiere, porque hay muchas maneras. Tenemos la Biblia, hay muchas herramientas para conocer de Dios, diccionarios, concordancias, comentarios, hebreo, griego, tantas cosas. Pero para conocer a Dios necesitamos el Espíritu, necesitamos verdaderamente tener una comunión, una relación con Dios, porque conocer de Dios ahorita hay muchas maneras, la Biblia y todo, pero conocer a Dios solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera, hermanos. Y es en el dilema que ahorita nos encontramos en la mayoría de las iglesias, hermanos. ¿Por qué? ¿Dónde está ese fuego en el corazón, en el pueblo de Dios? Y es que, ¿por qué falta ese fuego en el corazón de Dios? Porque muchos conocemos de Dios, pero no conocemos a Dios. Y ahorita vamos a ver un tema que en estas semanas que lo estuve viendo, te hace cortocircuito. Es tanto la profundidad de las cosas de Dios que dices, wow. Por eso a Pablo le decían, Pablo, te estás volviendo loco, el mucho estudio te está volviendo loco, ¿no? El mucho estudio es cansancio de la carne, también dice. Y dice el apóstol Pablo, no me estoy volviendo loco. Entonces, a veces el estudiar bastante la palabra de Dios, si no es por medio del Espíritu Santo, hermano, empezamos a errar, empezamos a confundir las cosas, empezamos a hacernos ideas que el Espíritu Santo de Dios no está hablando, ni está diciendo, ni está enseñando. Y es tanto nuestro, a veces no, es que así es, y nos aferramos a que sí es, así es y así es. Entonces, este tema que vamos a ver, hermano, está muy, muy bonito. Todos los temas son bonitos. Se llama el Dios que está cerca de nosotros, o el Dios que está en nosotros, hermano. Debes de saber y debemos de entender que Dios está en cada uno de los que somos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Y que cuando Cristo y cuando Dios viene a morar en tu vida, viene a morar en tu corazón, hermano, tiene que suceder cosas en tu vida. Tiene que encenderse ese corazón, tiene que revivir ese espíritu. Cuando Dios viene a vivir en tu vida, cuando Dios viene a vivir en tu corazón y en mi corazón, el Señor trae poder, trae gracia a tu corazón y a mi corazón. Trae ese amor, hermano, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, trae eso a nuestras vidas. Entonces, ¿por qué a veces, mira, hermano, cuando Cristo Jesús viene a morar en tu corazón, en mi corazón, Dios nos da todas las armas para que tú y yo, tu familia y mi familia, tu matrimonio y mi matrimonio, andemos en victoria? La verdad, ahí está todo, aquí está todo, mira. Y esa era una de las preocupaciones que el apóstol Pablo quería para la iglesia. Y ese es uno de los propósitos de Dios, hermano, para la iglesia, para aquellos que hemos sido comprados a precio y precio de sangre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para que conozcamos verdaderamente a Dios, hermano. Entonces, les recomiendo que lean la carta de los Efesios, pero tárdate los meses que sean necesarios. Esa carta de los Efesios revela verdaderamente muchas cosas. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4 y 5 y 6 están tremendos. El apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo,
nos recorre un velo y nos hace ver que hay un mundo espiritual. Que hay un mundo espiritual. Que nosotros estamos aquí, pero hay otro mundo que anda ahí. Ahorita vamos a ver eso. Abra tu Biblia en el libro de Efesios, capítulo 3. Bueno, no te recomiendo que leas Efesios, nada más. Lee toda la Biblia, porque nomás te vas a... Pero lee la Biblia, lean la Biblia, hermanos. Fíjense bien. Dice, voy a leer del 1 en adelante, voy a leer este pasaje y de ahí vamos a ir viendo esto. Pongan mucha atención. Ahorita que termine de leer vamos a hacer una oración para que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento y nos alumbre y nos resplandezca, se nos sea revelado, hermano, el mensaje, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por esta causa, Efesios 3, versículo 1 adelante, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, aleluya. Sabía, Dios le dijo, hermano, que iba a pagar un precio por seguir a Jesucristo. Ahorita ya no me voy a detener, para irme un poquito de corrido. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con nosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, que como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por qué? Por el Espíritu. Bueno, ahorita vamos a ver todo eso. Todo esto es muy interesante, hermanos. Nos vamos a gozar. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús, ¿por medio de qué? Del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, aleluya, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Fíjense bien, por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia, en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre exterior. No, dice en el hombre interior, ¿ok? Eso es muy importante porque lo vamos a explicar un poquito más. Es muy importante esto, hermanos. Dice, para ser fortalecidos en el hombre interior, ¿por medio de qué? Por medio de su espíritu, ¿ok? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, ¿quién? En nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos de los siglos. Aleluya, amén y amén. Vamos a orar, hermano, y quítate todo prejuicio, hermano. Deja que el Espíritu Santo hable. Si a veces digo cosas, hermano, para poder
completar lo que estoy hablando de la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios nada más. Recibe la palabra de Dios. ¿Ok? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. El hombre es mentiroso, solamente Dios es veraz. Escuchen la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios. Fíjate bien. Dice el versículo 1: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, ¿no? Sabemos que Pablo fue llamado, hermanos, para predicar a los gentiles. Se le enseñó, aunque no estuvo con el Señor, pues dice: yo no soy apóstol ni de hombre, sino que el Señor me llamó y me puso en el ministerio, ¿no? Pablo es el que llama. Pablo es el que llama, Pablo es el que te trae, Pablo es el que te capacita, el que te revela, hermano. Jesucristo le reveló todo el evangelio, todos esos misterios que fueron escondidos en la antigüedad. Ahí dice que no se les dieron a conocer a los hijos de los hombres, o sea, no se les dieron a conocer. Al apóstol Pablo se le dieron a conocer. Al apóstol Pablo se le dieron a conocer. Dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, la gracia de Dios, Dios le dio la gracia para que Él transmitiera el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y todas esas cosas que no fueron descubiertas en la antigüedad, para que ustedes la conozcan, hermanos. Para que ustedes las conozcan. Es muy importante que la iglesia conozca este misterio. Si la iglesia, hermano, no procura estudiar, escudriñar, meditar, reflexionar en la palabra de Dios y disponer y pedir al Espíritu Santo, hermano, que les enseñe y les revele todas las cosas, hermano, vamos a tener nada más un conocimiento intelectual de la palabra de Dios y nuestro corazón no va a arder. No va a arder, no va a haber esa pasión. Cuando conocemos a Dios y conocemos este misterio y se nos ha revelado, aquí está la palabra de Dios. A veces leemos y leemos y leemos, pero ya está después. Hasta ahorita le entendí, pero sigo leyendo. Dice: el misterio que me fue dado para con vosotros, que por revelación, ¿qué fue? Por revelación. Que por revelación me fue dado. No fue una idea de él. No fue un concepto de él, no. Eso, hermano, el evangelio le fue revelado a Cristo Jesús. A todos nosotros como cristianos, hermano, el mismo espíritu que le reveló el evangelio a nuestro Señor, a Pablo, es el mismo espíritu que ahora habita, hermano, en muchos de nosotros. Y es el mismo que nos va a dar a conocer y a revelar el mensaje de la palabra de Dios, el propósito de Dios que tiene para ti y para todos nosotros, para que vayas bien a mi hogar, mi familia, mi matrimonio, mis hijos, mi negocio, mi trabajo. Lo debemos de entender. Entonces dice aquí que por revelación me fue declarado el misterio. Aleluya. ¿Qué es un misterio? ¿Saben qué? Un misterio es algo oculto, es una verdad oculta para el razonamiento humano. Entonces, muchas veces, hermano, no entendemos verdaderamente, hermano, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para muchos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es creer por fe en el Señor Jesucristo y se acabó. Ya no hay nada más que hacer. Pero acuérdate que ahí en la carta de Pablo dice: a tu fe añádale virtud. Virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Y así se la lleva, amor fraternal. Entonces, a la fe, cuando conocemos, cuando recibimos a Cristo como Señor y nuestro Salvador y creemos en su palabra, empieza el Espíritu Santo a guiarte a toda justicia y a toda verdad. Nos empieza a enseñar todas las cosas, hermano, para que tú y yo vivamos conforme a la voluntad de Dios, para que tú y yo, hermano, vivamos en victoria en todas esas cosas que vamos a enfrentar como cristianos diariamente. ¿Cuántos de nosotros enfrentamos situaciones difíciles, hermano? Verdaderamente. Y a veces, ¿qué hago, Dios? Entonces dice aquí que por revelación me fue declarado el misterio que como antes lo he
escrito brevemente. Fíjate bien, hermano. Ahí en Primera de Corintios, no pierdas Efesios, Primera de Corintios, capítulo 2. Apunten estos versículos y léanlos en su casa, hermano. Va a ser de grande bendición. Por eso a veces les digo, traigan un lápiz, apunten. A lo mejor, ay, como que no me quedó muy claro el versículo que leyó el pastor. Lo voy a estudiar en mi casa o voy a preguntar, ¿verdad? Ay, Señor, no lo explicó muy bien el pastor. Señor, quiero conocer más. Y eso es algo, hermano, que puedes hacer en tu casa y escudriñar, y eso te va a ayudar en tu crecimiento, en tu conocimiento cada día. Fíjate bien lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios. Dice, antes bien, hablando, hermano, aquí de la sabiduría de Dios, ¿no? Dice, antes bien, como está escrito, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. Miren, hermano, ¿quieres tener revelación del evangelio, de la palabra de Dios? Amemos a Dios. Dios conoce, hermano, quién de los que estamos aquí aman o no amamos a Dios. Creemos en Dios. Y eso es lo que podemos ver, hermano, en la mayoría de las iglesias. Platicaba ayer con mi concuño de España. Él es pastor allá en España, hermanos. Y estuvimos platicando. ¿Y qué creen? Que la misma situación que están pasando las iglesias aquí en México, están allá en España. En España, mucha gente que cuando conoce a Cristo y bien prestos y yo para acá y yo para allá y o sea, con un gozo, con una alegría, pero pasa el tiempo y se acaba la emoción. Acaba la emoción y ¿dónde está la convicción? Y así están. Digo, no, pues está. Y es que se está cumpliendo la palabra, hermano. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios se cumple y la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, hermano, pues muchos iban a apostatar. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El cristianismo no es tanto de emoción, hermano. Cuidado cuando vayan a una iglesia y se caigan. ¿Te caíste? ¿Y qué pasó? ¿Ya te levantaste en el poder de Dios? Eso es lo que pasa. Cuando una persona es tocada por el Espíritu Santo, se cae, baila, brinca, llora, vomita, y es tocada por el Espíritu Santo de Dios, automáticamente se levanta ya transformada. Aleluya, gloria a Dios, alabando y glorificando el nombre del Señor. Pero te caíste y te levantaste igual. ¿De qué sirve? Cuidado con eso. Por eso aquí hemos enseñado siempre eso. Que ni te soplen. Y bueno, hay veces que llega gente nueva y no sabe. Hay gente que llega, es gente nueva y no sabe. Pero, bueno. El Espíritu de Dios es poderoso, ¿eh? Si verdaderamente es el Espíritu Santo de Dios, te vas a levantar y vas a hacer, te tocó el Señor, te tocó. Y vas a empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces dice aquí, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, dice, nos las reveló ¿a quién? A nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mira, hermano, Dios sabe en qué condición estás, en qué condición estoy yo, la verdad, hermanos. El Espíritu Santo sabe mis debilidades, mis errores, mis faltas. Sabe las faltas de mi familia, de mi matrimonio, como también las tuyas.
el Espíritu Santo de Dios. Él es el único, hermano. Y el Señor nos revela muchas cosas por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu, hermanos. Eso es muy importante. Cosas que ojo no vio y oído oyó son las que Dios ha preparado y ha subido a los corazones. Entonces, el apóstol Pablo, esa fue la revelación que él tuvo. Esa fue la revelación que él tuvo. Dice aquí el 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, fíjate bien, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo a todos nos enseña, nos revela las cosas. Cuando verdaderamente lo estamos buscando, cuando hay una comunión, cuando hay una entrega, cuando hay santidad, cuando hay consagración, cuando hay muchas cosas, hermano, y estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor nos revela y nos enseña muchas cosas, aún para nuestra familia, aún para nuestro diario vivir. Pero, hermano, tenemos que tener una comunión íntima, tenemos que caminar con Dios conforme a su voluntad. A veces queremos que Dios camine con nosotros. No, nosotros tenemos, ya hemos hablado mucho acerca de eso, tenemos que caminar con Dios. Dice que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo. Fíjense bien, hermano, miembros del mismo cuerpo. Acuérdense que en Colosenses habla, hermano, que el Señor de los dos pueblos hizo uno pueblo, derribando la enemistad que había entre judíos y gentiles. De los dos pueblos, hermano, hizo un solo pueblo. Dice, los gentiles son coherederos, miembros del cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo. Acuérdate, Gálatas capítulo 3 versículo 29 habla de que todos los que somos hijos de Abraham somos coherederos juntamente de las promesas de Dios. Todas esas promesas que había, hermano, y bendiciones para el pueblo de Dios, hermano, ahora en Cristo Jesús nosotros somos copartícipes de eso. Y tenemos que disfrutar, hermano, de esas bendiciones. Tu familia es copartícipe de esas bendiciones en Cristo Jesús. Mi familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Es muy importante que entendamos esto, hermano, porque ahora Cristo, Dios está en nosotros, está en ti, está en mí. Dice aquí, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro. Fíjate bien, esta palabra del cual yo fui hecho ministro, el apóstol Pablo no está usando ahí como una elogio de sí mismo, ¿no? Como diciendo yo soy el ministro de Cristo, ¿no? Fíjate bien, esta palabra ministro viene de una palabra griega que quiere decir servidor, mayordomo. Todos los que estamos sirviendo, todos los que predicamos el evangelio de Cristo Jesús, hermano, somos servidores de ustedes. Somos mayordomos de Dios. O sea, Dios nos llamó al ministerio, hermano, sí, para predicar. Hay cosas, hermano, que el Espíritu Santo revela ahora a todos, hermano, pero nos ha puesto para servir. Tú eres un cristiano que estás puesto para servirle a Dios. Los ministros quiere decir servicio. Ministrar es servir al pueblo. Yo lo que estoy haciendo cuando venimos aquí es servirle. Cuando tú vienes a lavar la iglesia, a limpiar la iglesia, le estás sirviendo a Dios. Cuando tú barres allá, cuando tú traes el lunch para los niños, le estás sirviendo a Dios. Cuando tú oras por una persona, le estás orando a Dios, le estás sirviendo a Dios. Cuando tú vas al hospital y llevas alimento, llevas agua y oras y repartes un folleto, le estás sirviendo a Dios. Cuando tú estás en tu casa, hermano, le estás sirviendo a Dios ahí con tu familia. A veces piensa la gente, mucha gente tiene el concepto que el servir es nomás servir aquí en la iglesia. No, hermanos, no. Tú puedes servir ahí en tu trabajo, puedes servir. En tu barrio, en tu colonia, puedes servirle a Dios. En tu familia, puedes servirle a Dios.
Pero aquí está hablando, fíjate bien, este capítulo y el capítulo 4 habla acerca del propósito de la iglesia. Fíjate bien lo que más habla. Dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Inescrutables riquezas, hermano, de Dios. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a los potestades en los lugares celestiales. Fíjate bien este versículo, hermano. La importancia del testimonio de la iglesia como hijos de Dios. Fíjate bien, vamos a verlo de esta manera. La historia es el teatro. El mundo es el escenario. Y nosotros, los seres humanos, somos los actores. ¿Sabes quién te está viendo ahorita? ¿Sabes quién? Aquí es donde te digo, hermano, que esta carta y muchos pasajes de la Biblia nos revelan, hermano, la existencia de un mundo espiritual, donde los ángeles te están viendo, donde los demonios están en todos, nomás te están viendo. ¿Qué están viendo, hermano? Fíjate bien. Yo meditaba en esto. ¿Qué están viendo los ángeles y los demonios? ¿Qué están viendo en nosotros? Mira, posiblemente aquí había un hermano que le decíamos Juan Visiones, y de repente estaba un hermano por allá: pastor, venga, y me decía: mire, allá al lado de aquel hermano hay un demonio que está parado allá atrás de él. Le decía yo: santo es Dios, no. ¿Te acuerdas, José, de Juan Visiones? ¿No? Y luego llegaba aquí. Digo: ¿qué le pasó, varón? ¿Lo vienen correteando? Dice: no, hermano, acabo de tener una pelea bien fuerte con unos demonios. Dije: aleluya. ¿No? Entonces, todas esas cosas, y tú las oyes y te quedas impactado. Dices: wow, oye, es un guerrero, ¿no? Pero cuando nos vamos a la Biblia, oye, ¿de dónde sacas eso? ¿Dónde dice eso? Porque se oye bien, bien impresionante, hermanos. ¿No? Es que me agarró y que me volteó y que quién sabe qué, pero yo le decía: no, en el nombre, o sea, algo así. Y yo decía: aleluya, varón. Entonces, sí hay, ya les he dicho que hay opresión demoníaca. Hay opresión. Influencia demoníaca también las hay, hermano. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esas son. Y eso es lo que la gente quiere ver en las iglesias, porque eso es lo impresionante. ¡Wow! Cuidado con todas esas cosas, hermano. Lo importante, hermano, es de que Cristo Jesús sea formado en tu vida. Ya todo lo demás, hermano, se deriva de ahí. Que lleves mucho fruto. Que Cristo esté en ti, que Cristo esté en mí, que Cristo esté en tu familia, que Cristo esté en tu matrimonio, que Cristo esté en todas las áreas de nuestra vida, y ya todo lo demás, hermano, ahí viene bien, se va formando, se va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, hermano, dice aquí: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ¿a quién? A conocer ¿a quién? A los ángeles y los principados. Mira, hermano, imagínate los ángeles. Nosotros tenemos que dar a conocer. Los ángeles y los demonios están en la escena, están viendo. Nosotros somos los actores. Los diablos están así viendo: oye, pues si ese era un pecadorzote. Mira, la multiforme sabiduría de Dios, cómo lo rescató, cómo lo levantó, cómo lo transformó, cómo cambió. Y está viendo todo. Ellos están viendo cómo Dios está obrando en cada uno de nosotros.
Nosotros tenemos que dar a conocer, hermano, la multiforme gracia de Dios. Dice aquí, a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Posiblemente ahí a lo mejor están los ángeles viendo y viéndonos ahorita y escuchando el mensaje. Se equivocó, eso no es lo que dijo Dios. No. Sí estamos aquí, pero estamos aquí. ¿Para qué están los ángeles ahorita en la tierra? Aparte de estarnos viendo. Exactamente. Para ayudarnos. Para guardarnos muchas veces. Para eso están, hermanos. En tu hogar, en tu familia. Pero los demonios también andan por ahí. El ejército del diablo, que el Señor lo reprenda, también anda ahí para destruir tu familia, tu matrimonio, los jóvenes, los adolescentes, las mujeres. Para eso está ahí. Entonces nosotros como iglesia tenemos que dar a conocer la multiforme gracia de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios está haciendo con un vil pecador como tú y como yo. Cómo Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y están maravillados y están viendo, hermano, todo lo que está sucediendo, hermano, a través de la historia de la humanidad. Están viendo así. Y el enemigo actuando y ve y actúa. Y mira, ese es cristiano y mira lo que está haciendo. Y mira, aquella hermana es cristiana y mira lo que está haciendo. Dios nos está viendo, pero los ángeles y los demonios también. Y tenemos que enseñar esto, hermano. La iglesia tiene que estar enseñando esto. La multiforme sabiduría de Dios, dice aquí, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Conforme, dice conforme, aquí estoy en el 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, estamos en escena. Ahorita los que estamos más en escena, como que jugando el papel principal, los judíos ya lo jugaron en el Antiguo Testamento. Ahorita, en estos últimos tiempos, quien está jugando o está tomando el papel principal, hermanos, es la iglesia. Judíos y gentiles, la iglesia es el que está tomando el papel principal. Los judíos todavía, podemos ver, hay que orar por la paz en Jerusalén, dice el salmista. Los judíos siguen siendo el pueblo de Dios, hermano. Y al último, cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces dice, todo Israel será salvo. Todos los judíos que crean en Cristo Jesús van a ser salvos. Entonces, ellos ahorita, entonces, estamos en escena, hermanos. Ese es el propósito de Dios. Estamos ahorita en escena, estamos preparándonos, hermano. El Señor está formando un carácter, transformándonos, va a estar perfeccionando. Empezó una buena obra en ti y en mí, y nos está perfeccionando para que cuando venga el Señor Jesucristo, nos vayamos con Él y no nos alejemos, ¿qué? Avergonzados. Eso es el propósito. Hermano, tú fuiste llamado a la iglesia a formar el cuerpo de Cristo. Eres coheredero, copartícipe de las promesas de Dios en Cristo Jesús. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Tenemos todo, hermano, para que tú vivas una vida cristiana, hermano, fortalecida en victoria. Luchas, pruebas, pero siempre la victoria en Cristo Jesús. Siempre, hermano, ver el poder, la gracia y la misericordia de Dios en tu hogar, en mi hogar, en tu familia y en mi familia. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, y más dentro de la iglesia. Dice aquí, en quien tenemos seguridad y acceso, confianza por medio de la fe. Tenemos acceso. Fíjate bien, Hebreos capítulo 4. Entonces, hermano, cuando Dios viene a ser morada en nosotros, hermano, pone
pone, hermano, pues, ni modo que venga así, viene con poder en nuestras vidas. Tiene que haber poder en nuestras vidas. Tiene que haber un corazón encendido en nuestras vidas, una pasión, hermano, por las cosas de Dios. Dice aquí, hablando aquí acerca del Señor Jesucristo, hermano, que Jesucristo es mayor que los ángeles y mayor que Moisés. Dice el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ya lo sabemos. Y luego dice el 16, acerquémonos pues confiadamente, ¿qué? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, hermano. Esta palabra oportuno socorro, ahora por medio de Jesucristo tenemos acceso al trono de la gracia. Antes no podía, el ser humano no podía llegar al trono de la gracia, hermano. ¿Qué lo impedía llegar al trono de la gracia? El pecado. El pecado impedía que nosotros podamos llegar confiadamente al trono de la gracia. Pero ahora, por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, podemos acercarnos confiadamente y hallar, ¿qué dice? Gracia, ¿qué? En el oportuno socorro. Esta palabra oportuno, hermano, quiere decir en el instante necesario. ¿Sabes qué, hermano? Hermana, en eso que estás pasando, va a llegar el socorro de Dios. En ese momento, en el momento de Dios, en el tiempo de Dios y a la manera de Dios, ya lo hemos visto. Ese oportuno socorro, dice, en el instante necesario, momento justo, viene, hermano, el auxilio de Dios a tu vida y a mi vida. Estamos pasando algo feo, fuerte en nuestros hogares, en nuestro diario vivir. En ese momento oportuno, Dios manda gracia y misericordia. No te desesperes. En el mundo tendráis aflicción, pero confiar en mí, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Dice el Salmo 46. Salmo 46. Dice la bendita palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio, ¿qué? En las tribulaciones. En ese momento va a llegar Dios, hermano. Dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aquí hablas, hermano, en este salmo, habla acerca, hermano, de la fortaleza de Dios, hermano, de la victoria que tenemos siempre y cuando nosotros confiemos en Dios y esperemos en Dios, hermano. Entonces, Dios en ese momento, entonces, ahora en Cristo Jesús, podemos entrar confiadamente. Si lo saben o no lo saben, hermano. Entonces, ¿por qué dudamos en venir a Cristo? Porque en esos momentos difíciles, hermano, nos cuesta trabajo entender esto y decir, ahí en ese momento justo, en ese momento preciso, viene la gracia y la misericordia de Dios a mi vida, a mi situación. En ese momento, hermano, en ese momento preciso. Entonces dice Hebreos 4, ahora vamos al 10, Hebreos 10. Dice la palabra de Dios, versículo 19 en adelante. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo.
Ese lugar que en la antigüedad los sumos sacerdotes eran los únicos que podían entrar para ofrecer sacrificio por ellos y por el pueblo, ahora nosotros podemos entrar, hermano, a ese lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hermano, Jesucristo ya pagó por tus pecados y debes de entrar confiadamente. Si has creído, si te has arrepentido, entra confiadamente al trono, al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice el versículo 22, acerquémonos con corazones ¿qué? Sinceros, hermano. Sinceridad. Es lo que pide Dios de su pueblo, hermano, sinceridad. Hace años salió un canto, creo que lo cantaba un tal Rabito. ¿Sí los oíste, José? Ándale, de sinceridad. Dios está pidiendo de su pueblo sinceridad. Sin apariencia, sin engaño. Acerquémonos sinceramente. Señor, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Hoy, hermano, hay muchas cosas que hemos ido descuidando. Hemos ido descuidando. Hemos ido descuidando. La sinceridad, la fidelidad hacia Dios, hermano, el temor, lo hemos visto varias predicaciones últimamente. Eso daña nuestra relación, nuestra comunión, nuestro crecimiento a veces en las cosas de Dios. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Acuérdate que sin fe es imposible agradar. Purificados, ¿qué? Los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. A veces, hermano, yo les puedo decir, hermano, mucha gente así lo hace. Antes de orar, lee la palabra de Dios. La palabra de Dios tipifica muchas veces agua limpia, agua pura que limpia nuestros corazones. Mucha gente hace eso. Antes de orar, lees unos salmos. Señor, ya que terminó de leer, meditar en los salmos, se pone a orar. Eso es bueno. Eso es bueno, de hablar con Dios, purificando nuestros corazones. A lo mejor en el transcurso de la semana, de los días, hermano, hubo un resentimiento, hubo un rencor, hubo un enojo, una inconformidad, algo pasó. Estamos expuestos todos, hermano. Y a veces eso nos impide llegar con un corazón sincero, la falta de perdón, la falta de perdonar. Muchas veces eso nos impide, hermano, llegar a Dios. ¿Cómo voy? Entonces, purificando los corazones, dice aquí, hermano, de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos, fíjate bien, y considerémonos ¿qué? A las buenas obras. Considerémonos ¿qué? Unos a otros, estimulándolos al amor y a las buenas obras. Eso es, hermano. Ay, buenas obras, pastor, pues si la salvación no es por obras, ya lo sabemos, hermano. Ahorita voy a entrar a eso, en un punto de eso. Es parte de la vida espiritual. Estimularnos al amor. En lugar de estar escuchando comentarios negativos, hermano. Hay que, hermano, ame a su hermano. Hermana, ame a su hermana. Deje ya de estar hablando, hay cosas que no. Mejor vamos a orar por él, vamos a orar por ella. Es que estoy inconforme. Pues pídale a Dios sabiduría. Porque, hermanos, muchas veces todo eso impide correr con paciencia la carrera de la fe. Dice, despojémonos de todo peso
y de todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera de la fe que tenemos por delante. ¿Puestos los ojos en quién? Si ustedes ponen su mirada solamente en Cristo Jesús, hermanos, fíjense bien, no se van a dar cuenta de cosas de los hermanos. Y al contrario, es mi hermano, voy a orar por él. Es mi hermana, voy a orar por ella. Ese es mi líder, voy a orar por mi líder. Pero cuando quitamos la mirada de Cristo y empezamos a verlos a ustedes, hay muchas cosas que hablamos que no debemos de hablar. Hay muchas cosas, hermano, y eso no trae bendición. Mi lengua tiene que ser para bendecir, no para criticar, no para murmurar, no para chismear, no para juzgar sin justo juicio. Hay que bendecir, aún aquello. Dios te bendice, varón, Dios te bendice, hermana. Pero esto, hermano, lo debemos de entender, solamente el Espíritu Santo de Dios nos lo da a revelar. Pero ¿cómo es eso? Es que pues a mí me gusta la mentira, me gusta el engaño, me gusta inventar. Cuidado con eso, hermanos. Volvamos a Efesios, capítulo 3, donde estamos, porque aquí se va a poner más bueno. Entonces, hermano, fíjate hermano. Entonces, Dios cuando viene, hermano, a tu vida y está en tu vida, ¿cuántos creen que Dios está en su vida? Amén, amén, con convicción, hermano, díganlo, amén, amén, pastor, amén. Amén, Dios, yo sé que tú estás aquí, aunque mis ojos no te puedan ver, pero yo sé que tú estás aquí. Y eso es lo que tenemos que, sí, pastor, Dios está aquí. Entonces, hermano, fíjate bien, cuando Dios viene a tu vida, en este tiempo, en el nuevo pacto, no viene un tiempo y se va. No viene y pecas y se va, ¿eh? Eso no es así. Cuando tú recibes el Espíritu Santo de Dios, permanece en ti para siempre. En el Antiguo Testamento, sí era así. Venía sobre cientos varones y se iba. Juan capítulo 15. No pierdas Efesios. Juan capítulo 15. No, perdón, 14. Dice la palabra de Dios: si me amas, guarda mis mandamientos. Y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. O sea, para siempre. Tú eres sellado con el Espíritu Santo y eres propiedad de Dios. Eres propiedad de Dios, hermano. Y tu responsabilidad y mi responsabilidad y el propósito de Dios para los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios es enseñar a los principados y a las potestades, hermano, la multiforme sabiduría de Dios en los lugares celestiales. Dice aquí: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque morará. Fíjese esa palabra, morará. Está hablando en tiempo futuro. ¿Por qué está hablando aquí en tiempo futuro? Morará. Porque el Señor Jesucristo no había muerto. Y era necesario que el Señor Jesucristo se fuera al cielo para que mandara el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso dice aquí:
no le conoce, pero vosotros le conocéis porque morará con vosotros y entrará en vosotros. Entonces, Dios está aquí. Dios está ahí en tu vida, hermanos. Y fíjate bien, te decía, hermano, si Dios está en tu vida, viene con una bendición tremenda en tu vida. En tu vida debe de haber, hermano, poder. Ese es el verdadero poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación, no para que te caigas. El poder de Dios te va a cambiar, te va a transformar, te va a hacer una nueva persona, te va a regenerar. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios es, cuando está Cristo Jesús en ti, es el que te da la fuerza, la fortaleza y el poder cuando viene la tentación, no caer en el pecado. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios, hermanos. De ese poder estaba hablando el apóstol Pablo. El dunamis de Dios. Ese es el poder. El Espíritu Santo obra de muchas y diferentes maneras. Por eso tenemos el libro de los Hechos. Tenemos toda la Biblia. Si están sucediendo cosas en la iglesia que no vienen en la Biblia, hermanos, hay que dudar. Hay que dudar, hermanos. Porque hay muchas, yo les he dicho de los estudios que luego escucho, digo, aleluya, y yo no me puedo atrever a decir cosas que no vienen en la Biblia. Por eso están las doctrinas básicas y fundamentales, hermano, para que conforme a las Escrituras. Entonces dice, ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque morará en vosotros para siempre. Vámonos al libro de Efesios, vámonos más rápido porque todavía me faltan algunos versículos. Entonces, hermano, dice aquí, leímos el 12, dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Quién es Él? En Cristo Jesús. Dice el 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El apóstol Pablo, hermano, estaba preso. No se agüiten, todo lo que les estoy diciendo, por mí yo estoy preso, pero le estoy diciendo esto, ¿no? No se desesperen. Pero fíjate bien lo que dice el 14. Entonces, basado, hermano, fundamentado, empieza una oración del apóstol Pablo, fundamentado en el conocimiento y en la revelación que él tenía de ese misterio que había sido oculto, hermano, empieza a orar el apóstol Pablo. Y aquí, hermano, esto está tremendo. Fíjate bien, dice, por esta causa doblo mis rodillas, aleluya. Hermanos, oración. Todos, hermano, todos. Yo sé que lees horas en tu casa, pero dice aquí, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta oración está fundamentada en la revelación y en el conocimiento, hermano, que Dios le había revelado. El Espíritu Santo de Dios le había revelado al apóstol Pablo. Tus oraciones, hermano, deben de estar fundamentadas en esa revelación, en ese conocimiento de las cosas de Dios. Por eso a veces pedimos mal y no recibimos. Deben de estar cimentadas en lo espiritual, hermanos. Ahorita vamos a ver, porque muchas veces nuestras oraciones están cimentadas en nuestras necesidades materiales. Y dice la Escritura, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vienen añadidas. ¿Necesitas trabajo? Busca las cosas de Dios, entrégale tu vida a Dios verdaderamente. ¿Estás enfermo? Busca a Dios, glorifica a Dios. ¿Tienes un problema? Gloria a Dios, glorifica a Dios. Ahí es, hermano. Pero a veces nos enfocamos más en lo exterior que en el interior. Entonces,
Pablo, cimentando esta oración en el conocimiento y en la revelación que tenía para la iglesia y todos nosotros, hermano, dice: doblo mis rodillas. El doblar las rodillas, hermano, en aquellos tiempos, hermano, mucha gente oraba levantando las manos. Pero el doblar la rodilla, hermano, es una actitud de humildad y de humillación delante de nuestro Creador. Por eso a veces les digo, hermanos, si no puedes, porque hay gente que está enfermita de las rodillas, hermano, que no se puede arrodillar, bueno, aleluya. Pero cada vez que puedas, ahí en tu casa, en ese lugar íntimo con el Señor, póstrate, dobla tus rodillas. Doblemos nuestras rodillas, hermano, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Entonces dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esto, hermano, está tremendo, ¿eh? Esto toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, hay otra familia en el cielo. ¿O somos nosotros cuando ya nos vayamos con el Señor? ¿No? Hermano, Dios junta todo en Cristo Jesús. Toda la creación es el propósito de Dios. Todo en Cristo Jesús. Y luego dice aquí: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Fíjate bien, cuando viene Cristo Jesús a tu vida, te da conforme a las riquezas de su gloria. A ti, a tu familia, a ti como esposo, como esposa, como papá, como mamá, como hijo, como tía, como abuelita, te da las riquezas de su gloria. Dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos. Fíjate bien, el ser fortalecidos en el hombre interior. Esa es la oración del apóstol Pablo, ¿eh? Él no está orando para que Dios les dé una casa, para que Dios les dé un carro. Por lo regular, hermano, nuestras oraciones deben de ir enfocadas, hermano, al hombre interior. A veces decimos: Señor, dame fuerza y fortaleza para seguir trabajando. Ese es el hombre exterior. ¿Por qué nunca le dices: Señor, fortalece mi hombre interior en el poder de tu Santo Espíritu, para ya no ser maldiciente, para ya no ser mentiroso, para ya no robar, para apartarme del pecado? Esa es la vida espiritual, hermanos. Esa es la vida espiritual, fortalecidos en el hombre interior para que lo manifestamos por fuera. A veces pedimos fuerza y fortaleza para el exterior, el cuerpo. Tenemos que, Señor, fortalece para que sean fortalecidos en el hombre interior. Dice aquí, dice: fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Mira, hermano, vamos ahí al Evangelio de Juan. Y esa, hermano, debe de ser nuestra oración en muchas áreas de nuestra vida, aún para la iglesia, hermano. Para la iglesia. Sean fortalecidos en el hombre interior por medio del poder del Espíritu Santo. Cuando viene eso, hermano, es lo que enciende el corazón para Dios. Mientras no entendamos esto, se nos sea revelado esto, nuestra apatía vamos a seguir en esa apatía, en esa conformidad hacia las cosas de Dios. Se va a ir, tenemos que encender. Hemos estado hablando de de encender la llama del fuego de Dios en nuestros corazones. Que verdaderamente nuestros corazones estén encendidos para Dios. Eso es estar fortalecido, hermano, en el hombre interior. ¿Qué cita les dije? Juan capítulo 7.
Ahora acuérdate, hermano, que una cosa es el espíritu del hombre y otra cosa es el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Debemos de entender eso muy bien. Una cosa es tu espíritu y otra cosa es el Espíritu Santo de Dios. Fíjate bien, a lo que estoy leyendo ahí, que se ha fortalecido el hombre interior en el poder del Espíritu Santo, es lo que se refería el Señor Jesucristo cuando dijo esto en el Evangelio de Juan 7. Dice en el 37 en adelante, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. ¿De qué? De agua viva. Eso es ser fortalecidos, hermano, en el hombre interior por el Espíritu Santo. Si tú crees, hermano, si tú crees en el Señor Jesucristo, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice el pastor, no como dice la denominación, no como dice la organización, no como dicen los profetas y los profetas y los apóstoles de estos últimos tiempos, como dice la Escritura. Por eso es importante, amado hermano, lee la Biblia, escudriña la Biblia. Que sea Dios, que sea el Espíritu Santo el que te revele las cosas, no el hombre. Muchos de ustedes, hermano, fíjate bien, hoy en día muchos cristianos tienen el conocimiento por la predicación de otros. No sé si me entiendan. Mucha gente conoce las cosas de Dios de oídas, por otros predicadores. Es que este pastor dijo. Es que este profeta dijo, no, y este es un siervo usado tremendamente por Dios y ungido y tantas cosas. Y tienes ese conocimiento porque lo oíste. Pero pocos son los que tienen ese conocimiento, hermano, dado por el Espíritu Santo de Dios. Dado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa es la vida espiritual. Esa es, hermano, la vida espiritual es estar haciendo tareas y obras espirituales. ¿Qué pasa, hermano, cuando un pie, ahorita yo veo a mi esposa con su pie, hermano, con su pie que pues que no ha tenido mucho movimiento por 2-3 meses, tiene que ir recobrando? ¿Qué? Se va estrofiando, ¿sí o no? Cuando no mueves un músculo, se va estrofiando. Cuando un cristiano, hermano, de su interior no tiene una vida espiritual, no deja que la palabra, que el Espíritu Santo de Dios fluya. Correr ríos, hermano, es un río que fluye, que lleva bendición, que está puesto para toda buena obra, hermano. Esa es la vida espiritual. Tú y yo como cristianos tenemos que llevar una vida espiritual. Por eso dice ser fortalecidos en el hombre interior. Mientras tu hombre interior tú no lo fortalezcas, yo no lo fortalezco, va a estar ahí parado. Ahí está parado. Y tantas cosas, hermano, que hemos dejado de hacer porque no hemos dejado que el Espíritu Santo de Dios fluya en nuestras vidas. No hemos dejado que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a toda justicia y a toda verdad. No hemos dejado que el Espíritu Santo de Dios, hermano, nos redarguya muchas veces. Oye, ¿qué estás haciendo? Y esto es para meditar. Estoy haciendo tareas y obras espirituales. Acuérdate que la ley ya no es carnal como en el Antiguo Testamento. Ahora, dijo el apóstol Pablo, porque la ley
es espiritual. Y ahí es, hermano, ahí es donde debemos de ser fortalecidos. Cuando le pidas a Dios, dile: Señor, fortaléceme. Señor, fortaléceme mi hombre interior, en el poder de tu Santo Espíritu. Dios fortalece a la iglesia. Fortalece a la iglesia, Señor, en el hombre interior, Padre, por el poder de tu Santo Espíritu. Eso es lo que necesitamos, hermano. Todos nosotros. A lo mejor unos más, otros menos, pero todas las iglesias, todo el cuerpo de Cristo, alrededor de todo el mundo, necesitamos ser fortalecidos en el poder, hermano, del Espíritu Santo de Dios. Fíjate bien. Nuevamente, 1 Corintios capítulo 2. Lean las cartas a los Corintios también, hermanos. Lean toda la Biblia. Lean toda la Biblia mejor. Pero les recomiendo esto, porque esto les va a dar mucha luz y van a entender muchas cosas. Órenle a Dios y que se avive el fuego. Entonces ya leímos capítulo 2, versículos 9 y 10, que antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Fíjate bien, hermano, tú has recibido el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué lo has recibido? Fíjate bien, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí saben lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, hermano? Yo creo que muchos no conocemos. Y es por eso, hermano, que si tú y yo conociéramos, hermano, verdaderamente lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, tu corazón estuviera encendido, gozoso, alegre, hermano, de todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Pero el Espíritu es el que nos lo dice. Y luego dice: lo cual también hablamos, fíjate bien, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino la que enseña que el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, hermanos. No todo es, hermano, todo a veces debemos de saber, hermano, lo espiritual a lo espiritual, lo carnal a lo carnal, lo mundano a lo mundano. Tenemos que saber acomodar lo que es lo espiritual. Ahora en Cristo Jesús se nos ha dado a conocer, se nos ha revelado, Dios nos ha dado su Espíritu Santo, hermano. Y tú debes de saber lo que Dios te ha concedido a ti. ¿Quién eres en Cristo Jesús? Tu nueva identidad en Cristo Jesús. ¿Quién eres tú como hombre, como mujer? ¿Quiénes somos nosotros ahora en Cristo Jesús? La iglesia está puesta, hermano, para enseñar a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios. Lo que Dios ha hecho en tu vida, en mi vida, lo que Dios está haciendo, cómo nos rescató de nuestra vana manera de vivir. ¿Cómo ha cambiado tu carácter, tus actitudes? ¿A poco eso lo hizo Dios? Sí. Tenemos espectadores, y no nomás los ángeles y los demonios. Tenemos tanta gente que nos ve allá afuera a ver cómo caminamos, cómo actuamos. Ayer tuvimos una boda aquí, hermanos, y la mayoría eran mundanotes. Pero qué bueno que vengan, ¿no? A lo mejor es la primera y última vez que van pero uno no sabe. Algo se me quedó. Se paró un señor y me dijo: oye,
¿qué es eso? ¿Qué quiere decir hice? Le dije, ¿hice? Ay, se me olvidó. Ah, no es cierto. Le dije, no, Iglesia Cristiana Evangélica. Parece que el Señor tenía conocimiento, ¿no? Y le digo, cuando guste, dicen, me interesó, me interesó. ¿Uno qué sabe? Dice, fue algo diferente de lo que yo había estado en otras bodas. Bueno, está bien. Pero uno qué sabe, hermano. Tú avienta tu agua, tu pan sobre las aguas. Tú predica a tiempo y fuera de tiempo. Diles que Cristo vive, que se tienen que arrepentir. Ay, entonces, vámonos a Efesios. Siempre digo, no me voy a tardar, pero digo, Señor, es domingo, el tiempo es tuyo, mi Dios. ¿Cuánto tiempo nos aventamos a veces cuando juegan las Chivas, no? Son dos. O la selección. Hermanos, cuando tenemos ya el entendimiento de uno quisiera estar el más tiempo posible delante de la presencia de Dios, escuchando, leyendo o acomodando lo espiritual a lo espiritual, hermano, hablando de, sí, esto, no entiendo esto, hermano, pláticas celestiales, ¿no? Entonces, Efesios capítulo 3, ya vámonos al final, porque ahí viene algo muy importante. Fíjate bien, hermano. Dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, hermano, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Quien te va a fortalecer interiormente, hermano, es el Espíritu Santo de Dios. No hay nadie más, hermano, que te pueda fortalecer interiormente más que el Espíritu Santo de Dios. En esa aflicción, en ese problema, ve a Dios, lee la Biblia, órale a Dios. Y luego dice, para que habite, ahí viene la palabra, para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? En vuestros corazones. Muchos, hoy Cristo habita aquí, porque tienen mucho conocimiento aquí. Y yo de repente veo, se saben la Biblia. Oye, sí tienen conocimiento, pero tiene que habitar aquí. En tu corazón y en mi corazón tiene que habitar Cristo. Para que podamos entender el misterio. Para que podamos entender las inescrutables riquezas de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Aquí tiene que estar, hermanos. Aquí en tu corazón. Y cuando Cristo habita en nuestros corazones, hermano, cosas grandes y maravillosas suceden en tu vida y en mi vida. Muchas cosas que todavía tenemos que aprender. Yo quisiera a veces aprender más y comer cada día más y más a Cristo, o sea, su palabra. Y más ese anhelo, ese deseo, porque no tan solo es hablar por hablar. Es vivir, dejar que el Espíritu, que la palabra, el Espíritu Santo de Dios fluya como ríos de agua viva en nuestras vidas. Decía mi pastor allá en Ciudad Juárez, hay muchos habladores, pero muy pocos hacedores. Esforcémonos, hermanos. Y eso era lo que el apóstol Pablo pedía para la iglesia. Y eso es lo que vamos a pedir, hermano. Oremos todos. Oren por mí. Yo a veces ni quiero decirles, ¿cuántos oran por mí? Porque 1 o 2. Dije, bueno, está bien. Ya con 1 o 2, ya. Oren por mí.
Oremos por los que están al frente de la iglesia, hermanos. Oremos por toda la iglesia. Porque fíjate bien lo que dice aquí. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos. Mira, el propósito es de que todos comprendamos. Ese es el propósito. De que comprendamos con todos los santos, todos, hermano. Tú y yo tenemos que comprender esto, la revelación del misterio oculto que ahora se nos ha dado a conocer a nosotros, que fue guardado y que ahora el Señor nos lo revela a todos aquellos que amamos a Dios. Porque muchos, a mí no me interesa, ¿para qué conocer tanto? ¿Para qué? Pero aquí dice para que comprendamos juntamente con todos los santos, dice aquí, dice, y seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura. Aleluya, fíjate bien, anchura, longitud, la profundidad y la altura de qué, hermano, del amor de Cristo. Y esa palabra anchura salió otra vez en esta predicación. Últimamente, cuando ya les he dicho, cuando se repiten algunas palabras, hermano, en las predicaciones, es Dios hablándonos a nosotros constantemente en ese punto. No que no todo lo demás no sea de Dios, sino que en ese punto en específico quiere Dios algo. Dice de conocer la anchura. O sea que el amor de Dios tiene medidas, no tanto así, pero mira, hermano, conocer la anchura del corazón de Dios. Imagínate cuántos pecadores hemos entrado en su corazón. Millones. Y hemos entrado en el corazón de Dios. ¿A cuántos pecadores Dios ha perdonado? Por eso en la visión de Juan, en el Apocalipsis dice, millones de millones ahí, delante de Dios. Fíjate bien la anchura, para que conozcamos la anchura. Cuánto Dios, hermano, en su infinito amor, cuánta gente, cuántas cosas nos ha perdonado. Y a veces en nuestro corazón nada más entran 2 o 3, porque los demás no los amamos, no nos caen bien. Y de eso hablaba yo, hermano, desde el martes en Jun que estoy hablando de esto. Y hablé el martes, creo que también en Nogales. El miércoles aquí en la iglesia. Dice la escritura, dice el salmista, que la senda o el camino del justo es como la aurora de la mañana que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué quiere decir? Que tu vida y mi vida tiene que ir en aumento, hermano. No te debes de estancar, no debes de retroceder. La anchura, hermano, tenemos que perdonar, tenemos que amar. Esa anchura, hermano, que se vaya haciendo cada día más grande tu corazón para tantas cosas, hermano, que tenemos enfrente. Y esa es la anchura de Dios, hermano, que conozcamos la anchura. Dios te perdona todo, dime sí o no, Dios te perdonó todos tus pecados. Y aún los que cometes todavía y cometo todavía, ¿qué dices? Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ¿para quién? Para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa es la anchura. Tenemos que conocer, hermano,
A veces pensamos, es que Dios no me va a perdonar. Es que no creo que Dios me perdone. Dios tiene un corazón muy ancho, muy grande, infinitamente grande para perdonarte y para perdonarme. Dice aquí, para conocer el amor, dice, se hace plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud. Hay mucha gente que dice, hasta cuándo Dios me va a perdonar? ¿Cuánto tiempo Dios me va a perdonar? Desde que recibiste a Cristo, hermano, desde que creíste en Cristo Jesús, toda la vida, hermano. Jeremías capítulo 31. Así es el perdón de Dios. Jeremías capítulo 31 dice: y esta promesa, hermano, van a decir es que es en el Antiguo Testamento, pero la promesa, hermano, del Padre, somos coherederos juntamente en Cristo Jesús. Dice Jeremías 31:3: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias, hermano. La longitud, debemos de comprender qué tan largo, hermano, cuánto tiempo, hermano, hasta cuánto durará el amor de Dios. Siempre va a durar el amor de Dios para ti y para mí. Siempre va a durar el amor para ti y para mí, porque con amor eterno nos ha amado el Señor, hermano, y nos va a prolongar sus misericordias todo, hermano, hasta que Él venga. Pero hay que pedirle perdón. Dice, llenos del conocimiento, aquí estoy, del cual sea la anchura, la longitud y la profundidad. La profundidad, hermano, que Dios tiene. ¿Qué tan profundo, hermano, puede ser que no nos perdone Dios? ¿Qué tan profundo puede ser algo que no conozca a Dios, hermano, y nos perdone? Y tenga misericordia de nosotros. Y luego dice aquí, la longitud y la profundidad y la altura, hermano. Vamos ahí a Efesios capítulo 2. Ahí aquí estamos, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo 6. Fíjate bien lo que dice Efesios 2, 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y fíjate bien, y luego dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira, el amor de Dios es tan alto, tan profundo, tan ancho. Hermano, a veces el enemigo es muy astuto para hacernos sentir, hermano, como que no tenemos perdón de Dios. Pero lo que hizo Cristo Jesús nos hizo sentar en lo más alto con Él. Nuestra posición ahora en Cristo Jesús, hermano, es maravillosa. Es una bendición muy grande la posición que tenemos ahora en Cristo Jesús, y lo debemos de comprender con todos los santos. Por eso se les invita a las doctrinas básicas, a que leas la Biblia, que el Espíritu Santo de Dios fortalezca tu hombre interior para que sean abiertos los ojos y te dé entendimiento en las cosas de Dios. Muchos no entendemos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, hermano, del amor de Dios. Y vivimos a veces atribulados, angustiados. ¿Todavía me seguirá perdonando Dios? Sí. Fallaste, pídele perdón a Dios. Te alejaste,
Pídele perdón a Dios. Renueva tu amor, tu comunión, tu relación con Dios cada día más y más, y que seas fortalecido en el hombre interior. Y que de en tu interior cada uno de nosotros, hermanos, fluyan o corran ríos de agua viva. Esa es la vida, hermanos, el propósito de Dios. Dios nos puso para llevar bendición. Y eso es, hermano, todo lo tenemos que comprender. ¿Yo para qué voy? ¿Yo para qué estudio? ¿Yo para qué esto? ¿Para qué voy a la iglesia? Para que comprendas con todos los santos. Para que comprendamos todos, hermano. Por eso Dios le dio a revelar esto al apóstol Pablo. Y nos lo ha dado a conocer a nosotros. Pero aún así necesitamos esa enseñanza, esa revelación del Espíritu Santo de Dios a tu vida, a mi vida. Porque ese es uno de los propósitos de Dios también. Y con esto termino. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Para Dios no hay nada imposible. Estás pasando por una situación difícil. Hay algo imposible para los hombres. Para Dios todo es posible. Dice, y de dar a conocer, dice, el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seas llenos. Se me olvidó leer ese versículo. Para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Santo es Dios. Ese es el versículo 20. Me salté ese. Para que seas llenos de la plenitud de Dios. No es el 19, hermana. Y para que seas llenos de la plenitud para que seamos llenos de toda plenitud de Dios. Ese es el propósito, hermanos. Y luego dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en quién. Aleluya, ¿sí sabías o no? Eso que vas a hacer, eso que estás, deja que el poder de Dios sobre. El poder que actúa en ti y en mí. Eso es lo que tenemos en Cristo Jesús, hermanos. Eso es lo que tenemos que comprender todos los santos. Esto es todo lo que tenemos que saber, lo que Dios hizo. Ese misterio ahora nos lo dio a revelar a nosotros y lo conocemos. ¿Por qué no se enciende tu corazón o mi corazón? ¿Por qué esperamos o pensamos que el creer en Cristo nada más es creer y ya no hago nada? Ya no soy fortalecido. Ya no entiendo la anchura, la profundidad, la longitud, la altura del amor de Cristo. La iglesia tiene que ser llena del pleno conocimiento de la plenitud de Dios en Cristo Jesús, para que podamos llegar toda la iglesia a la estatura del varón perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice el 21, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo, aleluya. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ponte de pie, hermano, ponte de pie. Damos gracias a Dios. Cierra tus ojos. Damos gracias a Dios en esta tarde. Padre, te damos gracias, Padre, en esta hora. Somos tu pueblo, somos tus hijos, Dios. Un pequeño remanente estamos aquí delante de tu presencia esta tarde, Dios.
Padre, muchas cosas no comprendemos todavía. Muchas cosas no comprendo, Padre. A veces la anchura de tu amor, la longitud, la profundidad y la altura, Señor. Eso de que enseñemos a los principados y a las potestades, Señor, la multiforme sabiduría tuya, Señor, que es en Cristo Jesús, Padre. Ese misterio que fue escondido y que ahora nos las has dado a conocer a nosotros, a los niños, Dios. Perdónanos, Padre. Perdónanos por no caminar muchas veces en tu propósito o no entender plenamente, Señor, con todos los santos, el propósito que tú tienes para la iglesia, Dios, en Cristo Jesús. Señor, yo te pido que fortalezcas cada día mi hombre interior en el poder de tu Santo Espíritu. Y que fortalezcas, Señor, el hombre interior de mis hermanos y de mis hermanas en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Cada día, para que de nuestro interior, Padre mío y Señor mío, fluyan, corran ríos de agua viva, Señor. Amonestándonos y exhortándonos al amor y a las buenas obras, Padre. Levántanos, Padre. Señor, queremos que nuestro corazón arda, Señor, por ti, por tus cosas, Dios. Por nuestra familia, por nuestro matrimonio, por todo, Señor. Queremos que nuestro corazón arda, Señor, para amarte, Señor, para glorificarte, para exaltarte todos los días de nuestra vida, Señor. Oh, cosas que ojo no vio, Señor, ni oído yo, son las que tú guardaste, Señor, para nosotros, para todos aquellos, Señor, que te aman, Dios. Que tú sigas obrando, Dios, en nuestros corazones, dándonos entendimiento a todos nosotros, Señor, juntamente con todos los santos. Bendice a tu pueblo, Dios. Somos tus hijos, somos tu pueblo. Señor, tú nos compraste a un precio y precio de sangre, Señor. Yo te doy gracias en esta tarde por este lugar, Señor, y por tu pueblo, que son tus ovejas, Dios Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Tome su lugar, hermano. Vamos a estar orando por las ofrendas.